en el nombre de Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Saludamos a nuestra hermana Brenda Pineda, que se encuentra de visita acá con nosotros. Le bendecimos en el nombre de Jesús juntamente con su familia, con su esposo, ¿verdad? Les bendecimos en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a culminar este último domingo de este mes y de este año. Y es un tema para agradecerle al Señor y reconocer cómo Dios ha sido con cada uno de nosotros durante todo este año y durante todo el tiempo, porque Él es bueno. Vamos a estar reflexionando. Dios ha sido y seguirá siendo fiel. ¿Quiere decirlo conmigo? Dios ha sido y seguirá siendo fiel. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios ha sido y seguirá siendo fiel. La Escritura dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, en el verso 3, dice la palabra del Señor: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Oiga bien lo que dice la Escritura: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Por lo general, si le hacemos algún mal a un amigo, aunque no deberíamos de hacerlo como hijos de Dios, o lo decepcionamos, aquella persona hará lo mismo en contra de nosotros también. Cuando se odia a alguien, aunque yo creo que aquí ninguno debe odiar, y si hay alguna persona que todavía tiene odio en su corazón, este es el momento en el cual hay que ponernos a cuenta con el Señor. Cuando se odia a alguien, casi siempre esa persona también odiará. Sin embargo, es diferente cuando estamos con el Señor. Cientos de millones de personas ni siquiera creen en Dios, pero Dios permanece fiel hacia ellos. Y el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 44 y verso 45, dice la Escritura lo siguiente: pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, dice, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Vea lo que nos llama y nos exhorta a que hagamos la palabra del Señor. Nos llama a amar a nuestros enemigos. Dios va a ser fiel a nosotros, pase lo que pase. Él va a mantener su integridad delante de su pueblo. Este tipo de amor es inaudito. Imagínese si nosotros fuéramos así como es el Señor. Imagínese si pudiéramos amar a las personas que nos odian y bendecir a quienes nos maldicen. Imagínense si pudiéramos dar nuestras vidas por nuestro enemigo. Eso es exactamente lo que hizo Cristo por nosotros. Él ama a los que le odian. Oró por aquellos que lo maldijeron y dio su vida incluso por aquellos que no le reconocieron. ¡Qué increíble! Jesús es la representación perfecta de fidelidad para con nosotros. El mundo estaría totalmente cambiado si verdaderamente imitáramos el ejemplo del Maestro. Si pagáramos un mal con un bien. Ahí es donde el Señor manifiesta esa fidelidad tan grande, ese amor tan grande que tiene para la humanidad y para cada uno de sus hijos.
Es por eso que tenemos que reflexionar y agradecerle al Señor por esa bondad que Él siempre tiene con nosotros. Aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre va a permanecer fieles con cada uno de nosotros. Ese es un atributo del Señor. Y cuando Dios cumple un pacto, cuando Dios ha dado una promesa, Él la va a cumplir, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Dios va a cumplir sus promesas, sus pactos. Por eso, en primer lugar, es fiel porque guarda sus pactos. Es fiel porque guarda sus pactos. No es como muchas veces como nosotros que damos la palabra. O se puede firmar un documento y después la persona se echa para atrás. Dios no es así. Dios es fiel, Él es fiel, Él guarda sus pactos. Y dice la Escritura en el libro de Deuteronomio capítulo 7, en el verso 9. Deuteronomio 7, 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Además de eso dice: Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quienes dice? A los que aman y guardan sus mandamientos. Oiga bien lo que dice aquí la Escritura. ¿A quién permanece fiel y guarda el pacto? El Señor dice: aquellos que le aman y aquellos que guardan sus mandamientos. Hasta 1000 generaciones. Entonces, cuando hablamos de un pacto, es cuando dos personas están dispuestas, hacen una promesa, a obedecer a esa promesa que hicieron. Eso es un pacto. Dos personas se hacen y se ponen de acuerdo para cumplir lo que se está estableciendo. Por eso dice la palabra que Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Y además también aquellos que guardan sus mandamientos. Salmos capítulo 103, verso 17 y verso 18 dice lo siguiente: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Dice: sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Versículo 18 dice: sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. O sea, hay una demanda para que Dios guarde el pacto a nuestras vidas. Y desde el tiempo del pueblo de Israel, Dios hizo muchos pactos y los va a cumplir o los ha cumplido de acuerdo también a la obediencia del pueblo de Israel, como también si nosotros somos obedientes y nos acordamos y le tememos y ponemos en práctica sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, también Él va a permanecer fiel con nosotros. Y déjeme decirle, pueblo del Señor, que nosotros tenemos el privilegio de servir a un Dios que siempre cumple lo que promete. Qué privilegio el que tenemos nosotros de servir a un Dios que siempre cumple lo que promete. El libro de Nehemías capítulo 1 en el verso 5 dice lo siguiente. Nehemías 1:5 dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto, dice, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y guardan sus mandamientos. Oiga bien lo que dice aquí la Escritura. ¿A quién permanece fiel y guarda el pacto del Señor? Dice: aquellos que le aman y aquellos que guardan sus mandamientos. Hasta 1000 generaciones. Entonces, cuando hablamos de un pacto, es cuando dos personas están dispuestas, hacen una promesa, a obedecer a esa promesa que hicieron. Eso es un pacto. Dos personas se hacen y se ponen de acuerdo para cumplir lo que se está estableciendo. Por eso dice la palabra que Él guarda el pacto y la misericordia
a los que le aman y además también a aquellos que guardan sus mandamientos. Salmos capítulo 103, verso 17 y verso 18 dice lo siguiente: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿sobre quiénes? Dice, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Versículo 18 dice, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. O sea, hay una demanda para que Dios guarde el pacto a nuestras vidas. Y desde el tiempo del pueblo de Israel, Dios hizo muchos pactos y los va a cumplir o los ha cumplido de acuerdo también a la obediencia del pueblo de Israel, como también si nosotros somos obedientes y nos acordamos y le tememos y ponemos en práctica sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, también Él va a permanecer fiel con nosotros. Y déjeme decirle, pueblo del Señor, que nosotros tenemos el privilegio de servir a un Dios que siempre cumple lo que promete. Qué privilegio el que tenemos nosotros de servir a un Dios que siempre cumple lo que promete. El libro de Nehemías capítulo 1 en el verso 5 dice lo siguiente. Nehemías 1:5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto, dice, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. También hay otra escritura en el libro de Daniel capítulo 9 en el verso 4. Y es aquí cuando Daniel está reconociendo que el pueblo del Señor se ha revelado, que el pueblo de Dios, y Él se incluye, dice, hemos ido en pos de ti, no te hemos seguido, hemos hecho lo malo, nos hemos apartado de tu presencia, nos hemos apartado de tus estatutos. Eso es lo que está haciendo reflexión cuando habla el capítulo 9 del libro de Daniel. Entonces viene Daniel y hace esta oración delante del Señor y le dice, en Daniel capítulo 9 en el verso 4, y le dice, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, mire todas las cualidades y atributos que reconoce Daniel en el Señor, en Jehová de los ejércitos. Le dice, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas, le dice, el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y es ahí cuando Dios verdaderamente ve un pueblo arrepentido, un pueblo que se vuelve a Él, un pueblo que verdaderamente reconoce el señorío y los atributos del Señor y se arrepiente de su pecado. Es ahí cuando Dios no puede negarse a los pactos que Él ha establecido. ¿Sabe por qué? También porque sus pactos y promesas son seguras y reales el día de hoy. Sus pactos se establecieron en aquel tiempo, como el pacto de Dios con Noé, con el pacto de Dios con Abraham, con el pacto de Dios con David. Dios hizo muchos pactos en el Antiguo Testamento, pero también esos pactos y esas promesas están vigentes el día de hoy para cada uno de nosotros. Por eso necesitamos también desarrollar fidelidad para con el Señor. Génesis capítulo 17, en el verso 7 dice lo siguiente: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Y dice esta parte, vea cómo dice esta parte, por pacto dice perpetuo, o sea, para siempre, hasta nuestros días nos alcanzan esos pactos que hizo el Señor para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dios hace memoria
que su pacto es perpetuamente para siempre. Por eso el tema de este sermón es: Dios ha sido y seguirá siendo fiel con nosotros. Y de la palabra que Él mandó y habló por 1000 generaciones, esa palabra permanece fiel por el Padre Celestial. Gloria a Dios, que Él nunca se olvida de lo que nos ha prometido. Muchas veces, como les decía al inicio, nosotros damos una palabra y decimos: voy a hacer esto, voy a cumplir esto, y después hasta se firman documentos y nos echamos para atrás, y no debería de ser así. Pero Él es fiel. Él nunca se olvida de lo que ha prometido. Puede pasar el tiempo, pero a Dios no se le ha olvidado lo que ha hablado sobre nuestras vidas. Si Dios le ha dado una palabra a su vida, Él la va a cumplir. Si Dios ha dado una palabra para esta nación, Él la va a cumplir. Si Dios ha dado una palabra para su familia, la va a cumplir. Téngalo por seguro, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, tenga por cierto que lo va a cumplir. Y dice la Escritura en Primero de Crónicas capítulo 16, en el verso 15. Dice la Escritura: Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que mandó por 1000 generaciones. Entonces Dios es fiel y guarda sus pactos, pero ¿sabe qué? También nosotros debemos ser fiel delante de Él. ¿Cuántos necesitamos o queremos ser fiel delante de la presencia del Señor? Porque Él es fiel y se requiere también que nosotros mantengamos esa fidelidad delante de su presencia. En segundo lugar, sus misericordias son de la eternidad y hasta la eternidad. Dígale a su vecino: las misericordias del Señor, dígale, son de la eternidad y hasta la eternidad. Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 y verso 23, dice la Escritura: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Quiere leer conmigo el verso 23 que dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad? Hoy dígale a su vecino y también a los amigos que nos ven y que nos escuchan: hoy estrenamos una nueva misericordia, una nueva oportunidad de exaltar al Señor, una nueva oportunidad de gozarnos para Él, una nueva oportunidad de exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Esa es la dicha, esa es la bendición que disfrutamos nosotros, porque la misericordia de Dios es para siempre. Voy a hablar un ejemplo de la Escritura, el ejemplo de los habitantes de Nínive. El Señor le habla a Jonás y le dice que vaya a predicar la palabra al pueblo de Nínive, que vaya a predicar la palabra del Señor. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Obedeció a la primera? Jonás dice que se montó en una nave, en un barco, y salió huyendo. ¿Cuántos se identifican con Jonás? Que muchas veces cuando el Señor nos llama a la primera, algunos dicen que sí, pero algo otros rehusamos al llamado del Señor. Entonces el Señor le hace el llamado a Jonás y le dice: ve a Nínive a predicar la palabra y diles que en 40 días Nínive será destruida, le dice. Y Jonás huyó, y habla la Escritura que cuando iba en la nave, en el barco, dice que aquella nave se hundía, al punto de que echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Este mal nos está pasando porque vos vas acá con nosotros, Jonás. ¿Qué pasó? Le dice. ¿Qué has hecho? Entonces él le dice: voy huyendo de la presencia del Señor,
y lo echan de la nave, lo echan de la barca, pero Dios dice en la Escritura que tenía preparado un pez, y ahí estuvo Jonás 3 días y 3 noches. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué Jonás no quería ir a predicar la palabra del Señor? Porque Jonás precisamente conocía ya los atributos, la gracia y la misericordia del Señor. Entonces, por su maldad y por ser una ciudad corrupta y enemiga del pueblo del Señor, el mensaje de Jonás era que en 40 días Nínive sería destruida. Nínive cree en Dios. Imagínense, a raíz de la predicación después, cuando ya Jonás accede y va a predicar la palabra del Señor, entonces viene esta ciudad, cree en Dios y además de creer, se arrepiente. Eso está en el libro de Jonás, capítulo 3, en el verso 5, en la primera parte o en la parte A, que dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor, dice, hasta el menor de ellos. Entonces, imagínense cuál fue el arrepentimiento de este pueblo o de esta ciudad. Tanto los poderosos como los pobres ayunan y reemplazan sus ropas por sacos viejos en señal de indigencia y vacío ante el Dios al que le han fallado, ante el Dios que le han hecho daño y de quien necesitan misericordia. Dice que ayunaron, hasta los animales ayunaron en ese tiempo para volverse, para mostrar verdaderamente que se habían arrepentido de su maldad. Por eso dice Jonás capítulo 3, verso 5 en la parte B, que dice: y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, dice la Escritura. Además de eso, no solamente el pueblo, sino que también el rey de Nínive reconoce su maldad y se arrepiente. Jonás capítulo 3 en el verso 6 dice la Escritura: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó, dice, de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. También este rey obedece y se arrepiente de su maldad. De igual manera, Dios transforma la destrucción en salvación para quienes lo invocan. E incluso usará a aquel infiel Jonás para lograrlo, aquel Jonás que no quería obedecer al llamado del Señor. Cuando verdaderamente hay circunstancias adversas en nuestra vida y el enemigo quizá ha pensado hacerle daño, porque él ha venido a hurtar, matar y destruir. Y él va a usar todo su poderío en contra de los hijos o en contra del pueblo de Dios. Pero si verdaderamente nosotros invocamos el nombre del Señor, nos arrepentimos y nos volvemos de todo corazón, Dios va a transformar la maldad que el diablo ha pensado en contra de su iglesia en bendición. Dios lo va a transformar en bendición, porque Él ha prometido estar con nosotros, estar con su pueblo. Dios muestra misericordia al no llevar a cabo el castigo que le daría. Era una sentencia que en términos de 40 días Nínive iba a ser destruida. Pero ¿por qué no vino destrucción en este tiempo sobre Nínive? Porque se arrepintió. Dice Jonás capítulo 3 en el verso 10. Jonás capítulo 3 en el verso 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, porque como Dios lo conoce todo, conoce también el corazón, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué pasó? Dice:
y no lo hizo. Imagínese la misericordia del Señor, mostrando siempre su gratitud, alabanza al Señor. También Jonás le dice a Dios que ya sabía que era un Dios clemente y misericordioso. ¿Sabe? Por eso Jonás no quería ir a predicarles, porque Jonás ya conocía las características y los atributos de Dios. Y le dice, y Jonás ya sabía, este pueblo si se arrepiente, entonces Dios no va a hacer nada, Dios no los va a destruir, porque ya conocía verdaderamente los atributos del Señor. ¿Cuántos conocemos al Señor entonces? De la manera como Jonás lo llegó a conocer. Y dice el capítulo 4, en el verso 2 de Jonás, dice, en el verso 2, y oró, dice, a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, le dice, porque sabía yo que tú eres, en primer lugar le dice, tú eres Dios clemente y piadoso. En segundo lugar le dice, tú eres tardo en enojarte. En tercer lugar le dice, y que tú tienes grande misericordia y que te arrepientes del mal. Y mire, y Jonás estuvo al punto de querer morirse hasta la muerte, y salió y se fue de la presencia del Señor. Entonces acá, cuando ya el Señor le contesta a Jonás y le dice en el verso 11 del capítulo 4, Jonás capítulo 4, en el verso 11, viene el Señor y le responde a Jonás y le dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más, le dice, de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Imagínese la respuesta del Señor. No voy a tener yo misericordia, le dice, donde hay más de 120,000 personas que no tienen conocimiento, le dice. Entonces ahí podemos ver la gracia y la misericordia del Señor, porque la misericordia del Señor es para siempre. Si alguna persona de repente persevera en la maldad, y Dios, como conoce los corazones, viene aquella persona, por muy mala que pueda ser, se arrepiente de su maldad y de su pecado, Dios también va a tener misericordia, de la igual que tuvo sobre esta ciudad de Nínive. Y eso es lo maravilloso del Señor, que sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana. Si no fuera por la misericordia del Señor, ninguno de nosotros estuviéramos aquí, pero es por su gracia que hoy disfrutamos, que hoy respiramos, tenemos aliento de vida, porque su presencia está con nosotros. En tercer lugar, así como Dios manifiesta fidelidad a nuestras vidas, también nosotros seamos sabios, seamos fieles y moremos al abrigo del Altísimo. Nosotros también seamos fieles y moremos al abrigo del Altísimo, porque toda aquella persona que está bajo la sombra del Altísimo, al abrigo del Omnipotente, nadie lo va a poder tocar. Nadie, óigame bien, nadie le va a poder hacer daño. Absolutamente nadie, porque estamos en la protección del Señor. ¿Quiere leer conmigo? ¿Quiere leer conmigo Salmos capítulo 91 del verso 1 al verso 4? Ahí está ya en la pantalla. Léalo conmigo a la cuenta de 2. 1, 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá
y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Quiénes estamos debajo de las alas del Señor? Así como la gallina, así como el polluelo, dice, se refugia bajo las alas de su madre, así está el pueblo del Señor en la cobertura del Dios Todopoderoso. Debemos corresponder a Dios con nuestro amor y obediencia. Así como Dios es fiel para con nosotros, también nosotros debemos corresponder a ese amor y hacerlo en obediencia. Éxodo capítulo 20, en el verso 6 dice la Escritura, Éxodo 26 dice: y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Cuando vivimos en obediencia y amando a Dios sobre todo, entonces el resultado será el cumplimiento de sus pactos y de sus promesas para nuestra vida. Entonces necesitamos ser obedientes, porque la obediencia vale más que cualquier sacrificio, vale más que cualquier otra cosa, ser obedientes al Señor. Déjeme decirle también, pueblo del Señor, que quien se refugia en Dios y hace de Él su casa, está bajo la protección del Todopoderoso. ¿Cuántas veces el Señor nos ha guardado? Hay veces uno va conduciendo y toma rutas largas cuando podría tomar la ruta cercana, y hay veces me dicen a mí: ¿por qué te viniste por acá? Yo no sé, le digo yo, pero yo me vine por acá. Pero ¿sabe quién es? Es la guianza del Espíritu Santo que está ahí. Hubiéramos llegado más rápido por acá. Bueno, no digamos nada, les digo yo. Solo Dios sabe por qué nos venimos por este lugar. ¿Sabe por qué? Porque la protección del Altísimo, la guía del Espíritu Santo está en nuestras vidas. Entonces, estamos en esa protección del Todopoderoso. Salmos capítulo 3, del verso 1 al verso 8 dice la Escritura. Imagínense esta palabra poderosa para nuestras vidas. Dice lo siguiente: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. ¿Quiere leer conmigo a partir del verso 3 que dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza? Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, sobre tu pueblo sea tu bendición, la bendición del Señor. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá nuestro corazón, porque estamos ahí refugiados en el Señor. Y ya para ir concluyendo en relación a este tema, si permanecemos fieles a Dios, nadie nos podrá apartar de su gracia y de su amor. Diga conmigo: si permanecemos fieles a Dios, nadie nos podrá apartar de su gracia y de su amor. Usted dice amén a esto. San Juan capítulo 15, en el verso 7, y también vamos a leer el verso 10. El verso 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
Pedid, dice, y os será, dice. Pero aquí hay un requisito. ¿Cuál es el requisito acá? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces ahí podemos pedir, dice, todo lo que queréis y os será hecho. El verso 10 también dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Concluimos entonces de la siguiente manera. Déjeme decirle, la historia de Israel, sea el pueblo de Dios, es la misma historia de nosotros. Muchas veces nosotros criticamos al pueblo de Israel, qué pueblo tan infiel, que no sé qué, y empezamos con argumentos. Y es la misma historia porque son las mismas faltas, los mismos pecados que pasaron en aquel tiempo, también pasan en este tiempo. La historia de un pueblo infiel y un Dios fiel. A lo largo del antiguo pacto vemos las grandes proezas que el Señor hizo a favor de su pueblo, pero rápidamente también vemos a la menor dificultad, el pueblo mostraba ingratitud e incredulidad una y otra vez. Luego el pueblo se arrepentía de su queja e incredulidad, pedían perdón y el Señor con paciencia los volvía a perdonar. ¿No le parece a usted familiar también en nuestros días? Claro que sí, es nuestra misma historia, la misma infidelidad, solo que en diferentes tiempos, diferentes personas, pero el mismo Dios fiel. ¿Cuántos agradecen entonces al Señor por esa fidelidad? Padre, en el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu fidelidad que es para siempre. Por tu misericordia que es para siempre. Ayúdanos también a nosotros a desarrollar fidelidad. Gracias, Señor. Yo quisiera preguntar en esta hora, si hay algún amigo que nos visita, alguna amiga, alguna persona que se ha apartado de los caminos del Señor, usted que nos ve, usted que nos escucha, también para usted es el llamado del Señor en esta hora a que se vuelva al Señor, a que siga experimentando esa fidelidad de Dios. Si usted voluntariamente, con todo su corazón, quiere acercarse al Señor, repita después de mí esta oración. Señor Jesús, en esta hora, después de escuchar tu palabra, te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón. Entra a mi vida. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos a los teléfonos 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Visítenos en la Quinta Avenida de Comayagüela, entre 12 y 13 calle. ¡Le esperamos! Tu palabra es una luz a mis pies.
verdaderamente imitáramos el ejemplo del Maestro. Si pagáramos un mal con un bien, ahí es donde el Señor manifiesta esa fidelidad tan grande, ese amor tan grande que tiene para la humanidad y para cada uno de sus hijos. Es por eso que tenemos que reflexionar y agradecerle al Señor por esa bondad que Él siempre tiene con nosotros. Aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre va a permanecer fieles con cada uno de nosotros. Ese es un atributo del Señor. Y cuando Dios cumple un pacto, cuando Dios ha dado una promesa, Él la va a cumplir, pase lo que pase, suceda lo que suceda.